que permitas que nuestros sentidos estén despiertos, nuestro cuerpo dispuesto, Señor, y nuestro espíritu, Señor, que sea avivado a través de esta bendita palabra que tú traes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Puede tomar asiento. La palabra en esta mañana se llama ¿cómo enfrentarme ante el temor? Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿cómo enfrentarme ante el temor? ¿Alguna vez hemos experimentado temor? Sí, ¿cierto? De muchas maneras, en muchas circunstancias, en muchas situaciones hemos experimentado temor. Pero hoy el Señor quiere que ese temor no sea un temor que nos paralice, no sea un temor que nos impida avanzar. Y hoy Dios nos va a hablar acerca de eso. ¿Qué es el temor? El temor puede llegar a ser un miedo que experimentamos, ¿sí? Pero también no solamente puede ser un miedo, porque a veces el miedo también me habla de que me debo proteger frente a alguna situación que me está causando algo de temor. Pero este temor es un temor que paraliza, es un temor que impide que yo avance, es un temor que me lleva a que yo no tome decisiones. Este temor es lo que nosotros conocemos como un mal consejero, que yo sé que no me va a permitir tomar una decisión que yo sé que debo tomar. Pero a veces ese temor también puede ser algo que me espanta, me aterroriza. Puede ser algo que en algunos momentos me causa lo que nosotros conocemos como fobias, ¿sí? ¿Qué es una fobia? Es un temor exacerbado, demasiado grande, que me lleva también a asumir posturas que en otro momento yo no tomaría o no haría. De pronto hay personas que le tienen miedo a animales, ¿sí? A personas, situaciones como tal. A veces de pronto las personas experimentan miedo para presentarse a una entrevista. Y ese temor hace que la persona ni siquiera se arriesgue a buscar un trabajo porque sabe que tiene que enfrentarse a una entrevista. Pero también a veces hay personas que le tienen miedo a animales. Yo tuve la oportunidad de compartir con una compañera que le tenía fobia a las cucarachas. Y un día fuimos a almorzar y desafortunadamente yo no la vi, ella sí la vio, una cucaracha que estaba pasando por donde nosotras estábamos cerca. Fue tal el miedo que ella experimentó que cuando yo menos me di cuenta, ella estaba subida encima de la mesa y estaba pataleando encima de la mesa y estaba gritando de una forma desaforada. Y claro, todo el mundo en el restaurante, ¿qué pasó? ¿Sí? Y ella, allá, 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 y todos, ¿pero allá qué? Cuando pudo hablar, me pudo decir, allá está la cucaracha, ¿sí? Pues la misma reacción que ustedes tuvieron en este momento, tuvieron muchas personas en el restaurante, pero ella estaba absolutamente descompuesta por el miedo que esto le causa, ¿sí? Es posible que de pronto algunas personas tengan miedo a la fresa y no van al odontólogo porque le tienen miedo a la fresa, al sonidito, ¿sí? Hay personas también que de pronto le tienen miedo a los ascensores. Tengo un compañero que es grande, acuerpado, uno lo ve y uno dice, no, este muchacho, pues, ¿qué miedo puede tener? Y él le tiene miedo a las alturas, por lo cual no se atreve a pasar por un puente peatonal. Y subirse a un ascensor es algo terrible para él. Esos miedos son miedos también que a veces uno dice, no, esto definitivamente ya me desbordó, no sé cómo manejarlo. Pero puede haber otros temores que son mucho más pequeños
pero que también me paralizan. ¿Como cuáles? Por ejemplo, puede ser el miedo a enfrentar una situación. Seguramente en algún momento de nuestra vida hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles también tengo que tomar fuerza, valor para poderlas enfrentar, porque a veces siento que mis fuerzas no son suficientes para poder enfrentar esas situaciones y eso me paraliza. Empiezo a sudar, tengo dificultad con mi respiración, mi corazón empieza a latir mucho más rápido, posiblemente empiezo a pensar, ¿yo qué voy a decir frente a esto? ¿Cómo lo voy a hablar? ¿Cómo lo voy a decir? Y todo eso empieza a causar en mí también incomodidad, molestia. El miedo se relaciona con desconfianza, ¿sí? Es posible que esas situaciones me lleven a generar desconfianza, a sentirme inadecuada, a no saber qué decir, qué hacer, cómo enfrentarlo y cómo decirlo. Se relaciona también con algo que me genera duda. Me siento totalmente confundido. Me puede llevar a situaciones en las que difícilmente sé qué hacer porque mis pensamientos es como si sufrieran en ese momento un bloqueo y se me entrecruzan los pensamientos que tenía en el momento. Es posible que esos miedos sean aprendidos. Y lo peor de todo, muchos de esos miedos y de esos temores son heredados. ¿Cómo así que heredados? Es posible que de pronto durante el embarazo yo tenía temor a algo. Y resulta que en el proceso de mi vida nunca me enfrenté a esa situación como tal. Simplemente la he dejado ahí, pero cuando ya mi niño crece y ante esas situaciones a las cuales yo tengo temor, resulta que yo empiezo a enseñarle al niño también a experimentar esos temores. Y resulta que eso también, con el tiempo, a mi hijo le va trayendo dificultades. Posiblemente unas personas consideren, no, pero eso tan sencillo, pero ¿cómo es posible que usted viendo un ratón se descomponga de esa manera? ¿Sí? Pero resulta que yo no me he dado cuenta que tanta trascendencia tiene eso también para los míos. Y de pronto yo también les he enseñado un poco sobre esos temores. Generalmente los niños no nacen con esos temores. Nosotros se los vamos enseñando y los van aprendiendo. Yo tuve una experiencia demasiado fuerte con los cucarrones. Y esa sensación de los cucarrones en mi cabeza eran terribles, que me podían llevar efectivamente a descomponerme, ¿sí? Así como mi amiga, así en algún momento. Y yo le dije, Señor, yo no puedo seguir experimentando esto. ¿Por qué? Porque los cucarrones, tengo que aprender a convivir con ellos. ¿En qué ciudad no hay cucarrones? Y más en Bogotá, cuando hay época de invierno, los cucarrones empiezan a aparecer, ¿cierto? Y ellos salen de la tierra y empiezan a volar. Y tengo que enfrentar ese tipo de situaciones porque puede ser, para otra persona que me vea dirá, esa señora está loca, se enloqueció ante un ínfimo cucarrón que ¿qué le puede hacer? ¿Sí? Pero son situaciones también que lo llevan a uno a actuar de formas totalmente inadecuadas. Yo no sé cuál sea el temor, si de pronto usted tiene algún temor. Puede que de pronto ese temor sea de otra índole. A veces en las familias tenemos agendas ocultas. ¿Saben qué son agendas ocultas? Son cosas que guardamos en la familia y que nadie más las puede saber o las puede conocer.
posiblemente situaciones que fueron muy fuertes al interior de la familia, pero que también hemos llevado a nuestra familia a que eso no se comenta con nadie, no se habla con nadie más. Son cosas nuestras, nosotros las guardamos, nosotros las manejamos, entre comillas, pero tenemos temor a que eso se sepa. Porque a veces hay cosas también que nos avergüenzan, traen vergüenza. Y esas cosas que nosotros guardamos también como familia se llaman agendas ocultas. Esas cosas pueden también robarnos la paz. Porque cuando tenemos temor de que eso pueda salir a la luz, nos podemos llegar a sentir incómodos, avergonzados frente a lo que guardamos durante mucho tiempo allí y que en algún momento puede llegar a salir a la luz. Esta palabra temor me genera intranquilidad. Yo puedo estar en un momento tranquilo, pero de un momento a otro cuando veo que eso puede llegar a salir o puedo estar enfrentado a esa situación, inmediatamente mi paz se rompe. Y eso me lleva también a tener unas reacciones con las personas que están a mi alrededor, con mis seres queridos o con las personas que me están viendo, que yo digo, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué reaccioné de esa manera? En la palabra se menciona mucho la palabra temor, ¿sí? Más o menos 192 veces se menciona la palabra temor, es decir, que tiene mucha importancia esa palabra. Cuando se menciona de esa manera quiere decir que tiene mucha trascendencia. Muchos siervos de Dios experimentaron temor, empezando por Adán y Eva. Y de ahí en adelante, David tuvo temor, Abraham tuvo temor, Abimelech, Gedeón, Jeremías y muchos profetas que fueron hombres usados por Dios experimentaron ese temor. Eso habla de que no es nada ajeno a nosotros como seres humanos. Vamos a mirar la historia de dos personajes en la palabra que experimentaron el temor y que ese temor los llevó a hacer cosas inadecuadas. Vamos a mirar la historia de Abimelech y de Abraham. Abimelech significa mi padre es rey. Abimelech fue un hombre cruel, perverso, fue un hombre orgulloso, un hombre vanaglorioso. Pero resulta que la historia de Abimelech se repitió. Abimelech era hijo de Gedeón. Gedeón, ¿sí recordamos a Gedeón? Gedeón fue un hombre temeroso. Durante muchos años Gedeón experimentó temores. Resulta que Gedeón, ¿qué hacía? El pueblo de Israel sembraban, cultivaban y venían los amalecitas y de un momento a otro dice la palabra que llegaban como langostas y se les llevaban todo lo que habían cultivado. De tal manera que a veces no les dejaban ni siquiera para que ellos pudieran comer. Entonces Gedeón, ¿qué hizo? Él tomó la decisión de guardar un poco lo que cultivaban para que cuando vinieran los amalecitas no se les llevaran todo y ellos pudieran tener algo con que sobrevivir. Estaba Gedeón en esa labor, guardando allí en un depósito lo que habían cultivado, cuando se le apareció el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová lo que hizo fue declararle a Gedeón hombre esforzado y valiente, aún sabiendo que no lo era.
Porque Gedeón en ese momento lo que le dijo es: no me llames de esa manera. Parafraseo un poco lo que dice la palabra. Le dice: a duras penas tenemos que comer y cómo sobrevivir de estos amalecitas que vienen a robarnos todo lo que nosotros producimos y sembramos. Y el ángel de Jehová en ese momento lo elevó a la posición de ser hombre esforzado y valiente. Posterior a eso, el Señor tuvo un propósito también con Gedeón y lo puso como cabeza también para derribar no solamente los amalecitas, sino todas las tribus que había alrededor que querían también tomar la tierra donde ellos estaban. Es decir, que Dios usó a Gedeón posteriormente para sacarlo de sus temores. Abimelec fue hijo de Gedeón con una concubina. Eso tiene también una importancia. Ya ahorita lo vamos a ver. Abimelec era el rey de los filisteos. Recordamos a los filisteos, ¿cierto? Los filisteos, la palabra nos habla de que los filisteos eran buenos o malos. Malos. Y como eran malos, también hacían lo que iba en contra de la palabra. Eran hombres seguidores de Baales y de dioses que ellos también construían y a los cuales les rendían culto. ¿Qué hizo Abimelec en ese momento? Abimelec, como era un hombre vanaglorioso y orgulloso, él también quiso tomar el poder. Y más adelante nos dice la palabra que Abimelec no tuvo inconveniente en matar a sus hermanos para quedarse con la herencia de sus hermanos, el territorio donde ellos estaban y tener más poder. Pero resulta que Dios le dio una lección también a Abimelec a través de Abraham. Vamos a mirar Génesis capítulo 20. Quiero invitarles también para que en su casa lean también Génesis el capítulo 26, porque resulta que la historia de Abraham se repitió posteriormente en su hijo Isaac y en su nuera Rebeca. Eso está en el capítulo 26 de Génesis para que por favor luego lo lean. Entonces, ¿ya tenemos todos la palabra? Amén. Dice Abraham y Abimelec. Dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Hasta aquí vamos a ir mirando. Dice que de allí partió Abraham a la tierra del Negev. El Negev era una tierra, ellos en ese momento, como había la tierra era árida, tenían que estarse desplazando de una tierra a la otra para poder tener alimento y poder cultivar, porque tenían regiones donde la tierra era demasiado árida y no podían cultivar nada. Entonces por eso Abraham se movió del Negev. Negev en el hebreo significa seco, era una tierra árida. Queda al sur de Judea y allí en esa tierra era donde vivía la mayoría de los judíos. Y entonces resulta, imagínense ustedes, el pueblo judío era un pueblo bastante grande y con esa aridez en la tierra, ¿qué podían cultivar y qué podían comer? Era muy poco lo que podían cultivar y lo que podían comer. Por eso ellos tuvieron que ser como nómadas y desplazarse a otras regiones para poder tener alimento que comer. Y dice también que acampó entre Cades y Shur. Cades era conocido como una de las regiones desiertas, pero también en esa región de Cades sucedieron varias cosas.
Allí en Cádiz fue donde el pueblo de Israel recibió la noticia desafortunada de los espías que fueron a decirles que no era una buena tierra donde iban a entrar, ¿sí? Que Canaán era una región donde había gigantes, donde la tierra no era fértil y no era una buena tierra para que ellos llegaran allí. Allí en Cádiz también fue donde Coré se rebeló. ¿Recordamos qué le pasó a Coré? Murió, ¿cierto? Y también en esta tierra, en Cádiz, fue donde fue enterrada María. María, y en esta tierra también fue donde Moisés perdió el derecho de entrar a Canaán. Vamos a mirar Números 20 del 1 al 13. ¿Ya lo tenemos? Números 20 del versículo 1 al 13. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó con ellos. Miren todo lo que pasó en ese momento, ¿sí? Fue el temor también de Moisés el que le hizo dudar. Y esa duda trajo también unas consecuencias para su vida, pero también trajo consecuencias para algunas de las personas que se dejaron influenciar por lo que él estaba diciendo. Dios ya les había dicho que los iba a llevar. Esa tierra era la tierra prometida para ellos. Pero en medio del temor vino también la altivez, el orgullo, la vanagloria, la ira, y no una ira santa, sino una ira humana que conllevó a que él perdiera lo que ya había sido prometido para él. Shur significa ciudad amurallada. Era una zona estéril y desértica, queda entre Palestina y el noreste de Egipto. Era una muralla fronteriza que había sido construida por los egipcios. Si había sido construida por los egipcios, ¿era para qué? Para que el pueblo de Israel no pudiera atravesar esa ciudad. Algo así como el muro que quiere construir el presidente Trump en el límite de México con Estados Unidos, ¿cierto?
Era algo que estaba construido para impedir que ellos pasaran. Y en ese territorio fue en el que se tuvo que mover Abimelec. Y no solamente él, con toda su gente, con todo su ejército y con todas las personas que le acompañaban en el momento. Volvemos a Génesis 22. Y dijo Abraham a Sara su mujer, por favor presten mucha atención en esta parte. Miren lo que Abraham le dijo a Sara su mujer. Es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Qué pasó allí? Resulta que Abraham tuvo miedo, tuvo temor en ese momento. Y él, cuando tuvo ese temor, empezó a pensarse cosas. Estos hombres no conocen de Dios. Quizá si yo digo que es mi mujer, me pueden matar a mí y la pueden matar a ella. Pero ese temor lo llevó a decirle a su mujer también que dijera lo mismo que él estaba diciendo. Abraham, por temor, le dice a su mujer que dijera que era su hermana. Miremos Génesis 12:13. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué vemos aquí? Detrás de esto que él le estaba pidiendo a Sara que dijera, él lo estaba haciendo con una intención noble, y era que no murieran. Sin embargo, pensaba más en él que en Sara. Y vino, por supuesto, una consecuencia de esa decisión que él en el momento hizo que Sara tomara. ¿Cuántas veces cuando nosotros tenemos miedo a enfrentar situaciones o a enfrentar circunstancias, podemos arrastrar en medio de esa decisión y de ese momento, podemos llevar incluso a las personas que más amamos a tomar decisiones que son inadecuadas, sin medir lo que pueda llegar a pasar? ¿Cuántas veces por ese temor de enfrentar circunstancias o situaciones accedemos incluso a vulnerar los principios y los valores de nuestra familia? Cuando tenemos miedo a enfrentar la verdad, podemos llevar incluso a las personas cercanas a decir cosas que no son. Y miren que esta era una verdad a medias, porque resulta que ellos sí eran hermanos, lo que nosotros conocemos como hermanastros, porque ella era hermana media de él, ¿sí? Pero aquí sale a la luz una relación también incestuosa. Sale a relucir la relación de incesto entre él con su hermana. Y esto trae también unas consecuencias para ellos, pero también para su pueblo. ¿Qué cosas hacemos o decimos por temor que en ocasiones traen lazo para nosotros o para nuestra familia? Abraham había tomado a su hermana media, y ella era de hermoso parecer, era hermosa. Cuando Abimelec la vio, él quedó, wow, impactado con esa hermosa mujer. Y él lo que pidió, pues obviamente, quería llevarla entonces a su harén. Y él pidió entonces que Sara fuera llevada a su harén. Pero miren la misericordia de Dios con Abraham, con Sara y con Abimelec. Estando dormido Abimelec, vamos al capítulo 3. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado,
la cual es casada con marido. ¿Abimelech sabía eso? No. ¿Quién se lo reveló? Dios se lo reveló. Y Dios lo hizo para darle una lección a Abimelech, pero también por misericordia para Abraham y para Sara. Esa revelación hizo que en su momento Abimelech se sintiera muy molesto, porque efectivamente cuando a un hombre lo engañan de esa manera, ¿qué creen ustedes que sale de él? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Sí? Él en ese momento, ¿qué quería? Tomar la cabeza también de Abraham, pero no lo podía hacer. ¿Sí? Porque él sabía también lo que podía venirle a él, a su pueblo, a su reino. En el versículo 3 dice, en el 4, perdón, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Gracias a Dios que no se había llegado todavía a ella. ¿Sí? Porque donde ya se hubiera llegado a ella, también hubieran venido consecuencias sobre él, su descendencia, su casa, su reino y todo lo demás. Y entonces, en ese momento, cuando él se siente en esa encrucijada, miren cómo le devuelve a Dios la pregunta: ¿matarás acaso al inocente? ¿Sí? Esa fue la estrategia que él en ese momento vio como salida a la situación. Y acudió entonces a tocar el corazón de Dios en el momento. A veces cuando estamos asustados o cuando tenemos temor de perder algo, ¿sí? O de perder a alguien, o de perder lo que más queremos, y nos aferramos a eso que no queremos perder, podemos incluso llegar a hacer cosas como lavarnos las manos frente a las situaciones, ¿sí? Y en ocasiones también lo que hacemos es tratar de generarle culpa a las personas que están a nuestro alrededor, para que las personas vean que yo estoy limpio de pecado, yo soy inocente, a mí que me esculquen, ¿sí? Pero sí hay una intención de parte mía frente a esa situación. A veces recurrimos a engañar a otras personas para no enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Miremos el versículo 5. No, me dijo él, mi hermana es ella, y también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Ahí él se vuelve a ratificar, ¿sí? Ellos me dijeron eso, como me lo dijeron, yo creí, y en mis manos ¿qué hay? Sencillez. Otra vez nos estamos lavando las manos frente a la situación. Pero el Señor allí empieza a hacer algo con Abimelech, incluso con Abraham. Y le dice el Señor, es posible que el Señor en algunas situaciones me lleve a mí también a ser confrontado frente a lo que yo estoy haciendo, o estoy diciendo, o estoy pensando. Pero yo decido si obedezco o no obedezco. Es mi decisión. Dios me da a mí las estrategias, las formas de enfrentarlo, pero yo decido si las tomo o las dejo. Y quiero decirle que hoy Dios le está diciendo, si en algún momento usted ha incurrido en situaciones como esta y ha actuado de esta manera, hoy Dios le está diciendo, pare, espere, póngase a pensar un momento frente a lo que ustedes están haciendo, a lo que nosotros estamos haciendo o estamos decidiendo. No dejes que la situación te domine, te gobierne. Puede ser la situación más atractiva, aparentemente. Sara era muy linda y era muy atractiva para Abimelech, ¿cierto? Y Abraham lo sabía.
Pero así aparentemente la situación sea, nadie se va a dar cuenta, todo va a salir bien, nadie nos está viendo, nadie nos está escuchando. Pare. Pare porque Dios sí lo está viendo. Pare porque Dios sí está escuchando. Pare porque Dios sí se está dando cuenta de qué es lo que usted está haciendo o a quién está llevando frente a esa situación y a esa decisión que usted está tomando en el momento. Pare, deténgase. En el versículo 7 dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí ya Dios le estaba dando la advertencia. Puede parecer lo mejor, ¿sí? Se puede parecer espectacular la salida, pero Dios le está diciendo, ese hombre es un profeta. ¿Y saben qué significa profeta? Es una persona que anuncia o proclama cosas que vienen de Dios. Ahora, ¿qué iba a proclamar ese profeta sobre ese hombre si ese hombre hace lo que él quiere y no lo que Dios quiere? Y no solamente iba a ser proclamado a él, iba a ser proclamado a todo su pueblo. Es decir, eso iba a estar, todo el pueblo y toda la nación iba a estar enterada de lo que él estaba haciendo. Y es más, Dios le dice, orará por ti. Cuando Dios le dice eso, se refiere a que aún a pesar de los temores que tengamos, ¿sí? Hay momentos en los cuales tenemos que ser confrontados con nuestra realidad y tenemos también que ser confrontados contra la realidad de mi hermano o de mi hermana, frente a las personas que yo estoy involucrando en la situación. Y no solamente es suficiente con que sea confrontado con esa situación, sino también yo debo ponerme a cuentas con esa persona y decirle, qué pena con usted, yo estaba tomando decisiones que no eran las mejores y en las cuales usted y yo íbamos a salir perjudicados. Y hasta tanto yo no haga eso, yo no voy a poder venir a orar delante de Dios y a ponerme a cuentas con Dios, porque esa oración no va a salir del techo. Era una advertencia que Dios le estaba dando. Y que si a pesar de todo eso, él tomaba la decisión, venían también unas consecuencias para él, para su casa, para su pueblo y para su nación. ¿Cuántas veces Dios nos advierte? Si tú haces esto, te va a pasar esto, esto y esto. Y no solamente contigo, con tu casa, con tu familia, con tu nación, pero yo decido. Y si yo tomo la decisión inadecuada, de paso arrastro a toda mi familia en medio de la situación. Por eso, pare, deténgase, espere, tómese su tiempo, pregúntele a Dios, Señor, ¿acaso es esto lo que tú quieres que yo haga? Yo he pensado hacer esto, pero ¿es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú esperas que yo haga? Debo saber que si yo tomo la decisión inadecuada, puedo morir. Y no es solamente morir en el intento, ¿cierto? Sino es morir también espiritualmente. Es morir también y de paso hacer morir a las personas que están a mi alrededor. Muchas veces en las familias se toman decisiones que luego generan resentimientos al interior de los miembros de la familia. Y esos resentimientos quedan ahí, guardados. Todo el mundo dice, ay, no, nadie se dio cuenta, eso entre nosotros lo manejamos. Nosotros sabemos cómo matar nuestras pulgas. Y puede Dios traer un profeta, una persona que Dios usa y Dios saca a la luz lo que tiene que sacar. Entonces, no vale la pena someter a nuestra familia, someternos a nosotros mismos por una decisión que yo en el momento estoy tomando de forma inadecuada. Cuando hay temores en mí frente a diferentes cosas o a diferentes situaciones, quiero decirle, la única
alternativa y la única solución es enfrentarlos. No hay otra solución. Desde el punto de vista psicológico, la única forma en la cual usted puede enfrentar los temores es enfrentándolos. No hay fórmulas mágicas. No hay nada que pueda decirle a usted, tranquilo, que usted eso con el tiempo lo va a superar. Yo tuve una experiencia cuando era adolescente en el colegio, organizaron un paseo en 11 y mi mami me dijo que no fuera a ese paseo. Pero claro, yo quería ir al paseo, ¿sí? Y por supuesto que contra la voluntad de mi mami me he ido al paseo. Ustedes no se imaginan todo lo que me pasó en ese paseo. A tal punto que me iba a ahogar. Si no es por el papá de una compañera que me saca de esa quebrada, yo hoy no estaría acá. Cuando me sacaron, literalmente estaba morada. Me tuvieron que dar respiración boca a boca y todo lo demás. Por supuesto, a mí me inundó un temor, no solo a lo que iba a pasar cuando llegara a mi casa, porque además me tocó llegar con ropa prestada, bueno, una cantidad de cosas que me pasaron. Y yo pensaba, cuando llegue a mi casa, ¿qué va a decir mi mamá? No, eso va a ser terrible, la juguetera y todo lo demás. Pero dije, pues toca llegar porque ¿qué más hacemos? Y he llegado a mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, mi mamá fue la que me abrió. Y yo lo único que hice en ese momento fue llorar como una Magdalena y yo abracé a mi mamá. Y ustedes no se imaginan la satisfacción tan grande que era poder estar en ese momento abrazando a mi mamá porque yo sabía que me iba a morir. Y cuando le cuentan a mi mami todo lo que pasó en ese paseo, eso fue una tragedia. Por supuesto que vino la juguetera, ¿sí? Esa no me la rebajara. Pero adicional a eso, adquirí un temor a las piscinas, a meterme al mar, que ustedes no se imaginan. Solo me hablaban de paseo y yo ya entraba en crisis, empezaba a temblar. Y mi mamá, muy sabiamente, me dijo, mija, tranquila que esto lo vamos a ir superando, ¿sí? Y mi mami me empezó a llevar a los paseos y yo temblaba cuando veía la piscina. Y mi mami me dijo, tranquila, mija, no nos vamos a meter a la piscina. Vamos a estar aquí sentadas y desde ahí veíamos la piscina. Y luego poco a poco me empezó a acercar a la piscina hasta que pude meter los pies a la piscina. Y después yo empecé a darme cuenta que la única forma de enfrentar ese temor era enfrentándolo. Y empecé a pedirle a Dios, Señor, quita este temor de mí. Y les puedo decir en este momento que soy capaz de meterme al mar, soy capaz de meterme a una piscina. Todavía estoy en burbujita cero, pero no importa. Me arriesgo, ¿sí? Lo hago y ya no experimento esa angustia y ese temor que experimentaba cuando yo me estaba ahogando. Por eso les digo que la única forma de enfrentar esos temores es haciéndolo, es enfrentándolo. No hay otra forma. Y no es solamente en nuestras fuerzas, es con las fuerzas y con el poder de Dios que uno lo puede hacer. Amén. Volvamos entonces al capítulo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Miren lo que le tocó hacer a Abimelech, ¿sí? Hablar con su pueblo frente a lo que había pasado. Imagínense ustedes un hombre orgulloso, hablando delante de todo el mundo, de su pueblo, diciendo que la mujer que le habían llevado, perdónenme la expresión, había sido gato por liebre, ¿sí? Que no la podía tener en su harén. Y eso seguramente al principio trajo vergüenza para él, pero él estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera, y era que lo reconociera. A veces cuando tenemos temores o cuando tenemos miedos, tenemos que ser confrontados con ellos. Y cuando somos confrontados con ellos, eso también nos lleva a mirar que posiblemente sí hay alternativa frente a esas situaciones.
Levantarse en la mañana, cuando él habla de que se levantaron en la mañana, habla también de apresurarse, de dar el paso, de no quedarse esperando a ver qué pasa, sino habla también de que hay que ser diligente frente al enfrentarse a los temores, cualquiera que sea. Es posible que hoy Dios te esté diciendo, hay cosas que están en tu vida de las cuales quiero que seas libre. ¿Qué temores hay? Y hoy lo que Dios te está diciendo es, sé diligente. No permitas que eso siga quedándose allí, te siga paralizando, te siga llevando a una situación de impotencia. Tienes seguramente que enfrentarlo. Si tienes que hablar con alguien, si necesitas hablar con alguien, si tienes que ponerte a cuentas con alguien, hoy Dios te está diciendo, hoy es el día de hacerlo. Háblalo, no lo calles más. Mírate frente a la situación, pero también mírate que no estás solo para enfrentar esa situación, cualquiera que sea. Dios te dice, no calles, tienes que decirlo, pero también te está diciendo, no te avergüences, porque la vergüenza también te lleva a una situación de parálisis. Y Dios no quiere que tú estés paralizado. Dios quiere que tú seas una persona libre para caminar, libre para superar, libre para que tú puedas dar el paso y hacerlo. Hoy Dios te otorga esa libertad para que tú lo hagas. Porque el solo hacerlo te dará también el respeto que tú mereces y que merece la otra persona. Pero si tú no lo haces, simplemente te quedas atrapado cada día más en la situación. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Hoy Dios te lo está diciendo. ¿Cuál es la forma correcta? Versículo 9. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti? ¿Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¿Qué estaba haciendo ahí Abimelech con Abraham? Lo estaba confrontando. A veces ante los temores es necesario ser confrontado. Yo debo pensar, ¿qué está pasando conmigo frente a esto? ¿Qué está causando esto en mí? Esta situación que tenemos aquí en la casa, ¿qué está causándonos? ¿A qué nos está llevando? ¿Vale la pena que permitamos que esto nos siga llevando a una situación como esta? Es posible que a veces nosotros como familia vamos permitiendo que venga ese yugo sobre nosotros. Y mientras yo no quite ese peso legal que está ahí, el enemigo lo va a seguir usando contra mí y contra los de mi casa. Y hasta tanto yo no le quite ese peso legal al enemigo, él va a seguir golpeándonos sobre eso. ¿Qué temores tenemos en casa? A veces uno dice, no, pero pues son cosas manejables, son cosas pequeñas. ¿Y qué tal si fueran cosas más grandes? ¿No sería igual? Exactamente pasaría lo mismo. Vino una confrontación. Hoy Dios nos está confrontando. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué he hecho? Y de lo que he hecho, ¿a dónde he llegado? ¿Y a quiénes he arrastrado en esto que yo he hecho? Cuando un hijo toma la decisión de iniciar el consumo de una sustancia, no está solamente tomando la decisión por él, está tomando la decisión por toda la familia, por toda la sociedad, porque es una situación que nos va a involucrar absolutamente a todos. Cuando yo tomo la decisión, porque en su momento no exhorté a mi hijo, no lo corregí, no lo edifiqué,
no lo levanté como debía ser, porque me faltó autoridad con mi hijo. Y ya mi hijo toma ese tipo de decisiones. Esa no es una situación que solamente lo afecta a él, nos está afectando a todos. Y eso implica también que yo me pregunte, ¿qué hice? Pero también, ¿qué dejé de hacer? ¿Qué me faltó? ¿Me faltó guianza? ¿Me faltó preguntarle a Dios? ¿Me faltó guiar ese hijo por donde tenía que guiar? ¿Me faltó de pronto estorbarlo un poco? Y una vez que reconozco eso, debo también venir delante de mi hijo también y confrontarlo. Yo conozco familias que su hijo tiene problemas de consumo, o el papá o la mamá, pero aparentemente ellos lo manejan. Es decir, queda entre ellos, entre comillas. Pero cuando ya la situación se sale de cauce o de control, ya no es una situación que es solamente de ellos. Ya empezamos a involucrar a los abuelos, a los tíos y a toda la demás familia, porque todo el mundo tiene que empezar a contribuir para ayudar en ese proceso. Reconozca que quizá no hizo las cosas que Dios le había dicho que hiciera. Hoy Dios le está diciendo, reconózcalo, pero también venga delante de mí, póngase a cuentas conmigo, y luego Dios le dará la oportunidad de ponerse a cuentas con esa otra persona con la que se tiene que poner a cuentas. Pregúntele al Señor, ¿qué cosas hay en mi familia que hasta el día de hoy me atemorizan? Quizá tenemos miedo a enfrentar unas situaciones que las hemos manejado encubiertamente. De pronto le tengo miedo a un tío, a un abuelo que intentó abusar de mí. Y en mi casa no me creyeron. Cuando yo le dije a mi mamá, no me creyó. Quizá esa situación está ahí. Y cuando yo tengo que verme enfrentado con esa persona, porque tenemos que encontrarnos en reuniones familiares y yo veo a esa persona, inmediatamente se me revive toda esa situación y yo empiezo a sentirme totalmente incómodo en ese espacio. Y es una situación que está ahí, que todavía no he logrado resolver. Y es una situación que hoy Dios me está diciendo, ya no la guardes más. Ya no permitas que esa situación te paralice. Tú puedes enfrentar esa situación. Cuando yo estaba en primaria, recuerdo que una profesora que no tenía nada de pedagogía me estrelló contra el tablero porque no supe darle la lección. Y en su momento yo recuerdo que fue algo terrible para mí. Incluso ese día me hicieron poner la mano también y su concebido reglazo. A partir de ese momento también vino temor a mí para hablar en público. Y cuando me tocaba exponer, eso era una tragedia, ¿sí? Porque a mí se me borraba todo, mi mente se bloqueaba. Pero también con el tiempo yo empecé a decirle, Señor, yo no quiero seguir viviendo con este temor. Necesito que tú me ayudes a superarlo. Y Dios empezó a darme las estrategias y las herramientas para afrontar y enfrentar esa situación. Y hoy les puedo decir, gracias a Dios, no me da miedo pararme a hablar en público, ¿sí? Pero eso solamente lo hace Dios. Cuando yo decido confrontarme frente a esa situación y decirle, Dios, no quiero vivir más con esto. Pero no es guardando, no es tapando, es dándose la oportunidad de ser confrontado con Dios y de ser confrontado frente a esa situación. Es posible que de pronto tengamos algunos temores en la familia, a los lugares oscuros, cuando de pronto de niños hicimos cosas como esas, de llevar a nuestros niños
para corregirlos o para castigarlos y los metemos en un cuarto oscuro y les cerramos la puerta. Es posible que en algunos momentos las personas también van experimentando temor a subirse a un avión. Es posible que de pronto tenga temor a casarme por temor a fracasar. Porque de pronto vi unas experiencias entre mi papá y mi mamá que no fueron las mejores. Porque quizás vi a mi papá maltratando a mi mamá. Y eso me ha llevado a negarme la posibilidad de tener una relación conyugal. Quizás vi a mi mamá sufriendo para sacar a sus hijos adelante. Y eso me ha generado también temor de tener hijos. De pronto tenemos temor a comprometernos con la obra. De pronto tenemos temores también al abandono, porque vivimos el abandono, porque vimos el abandono de nuestros padres hacia nosotros. Y ese temor todavía está ahí. Pero hoy Dios te dice, no sigas más con ese temor. No dejes que ese temor te paralice. No dejes que ese temor impida hacer lo que Dios ya ha determinado hacer en ti. En el versículo 10 dice, dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? A veces no es solamente algo deliberado, que yo dejo pasar y ya, ay no, qué pena, lo hice sin pensar. No, aquí ya hay una intencionalidad, ya hay unos pensamientos, se pensó previamente. ¿Qué has pensado frente a esos temores? Quizá has pensado que eso es muy difícil de enfrentar. Y quizá has pensado que como es tan difícil es mejor aprender a convivir con eso. Y de pronto eso te ha llevado y te ha traído también incredulidad. Te ha traído impotencia. Has intentado varias cosas y otra vez vuelves nuevamente a volver a lo mismo. Y dices, no creo que sea capaz de superarlo. De pronto ya esto te está generando cosas primitivas que tenemos en nosotros. Rabia. De pronto ya esto ha traído también baja autoestima para ti. Amargura. Rencor. Hoy Dios te dice, no cargues más con eso. No lo vale. No vale la pena. Vamos a adelantarnos al versículo 15. Dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Miren que cuando ya se subsanaron estas situaciones, ya Abimelec le dice a Abraham, podemos convivir en la misma tierra. Toma tú la tierra que desees para vivir y quédate allí con los tuyos. Pero eso vino como consecuencia de reconocer la situación y de aceptar también la confrontación para él, porque él también había tomado una decisión inadecuada, pero también vino como una forma de reconciliación. Hoy Dios te está diciendo, reconcíliate, hoy es día de reconciliación. Reconcíliate con esa situación, reconcíliate con tu familia, reconcíliate con esa persona. Ya no vivas más en esa situación de conflicto, de rencilla. Hoy Dios está diciendo, mi tierra es tu tierra. Mi tierra es tu tierra. Hoy Dios nos está dando fuerzas para enfrentar esa situación. Enfrenta hoy ese temor. Pero recuerda que ya no lo vas a hacer en tus fuerzas. Dios te está diciendo, cuenta conmigo. Yo estoy contigo para enfrentar esta situación. Y cuando tú la enfrentes, vas a encontrar paz. Vas a vivir en paz. Y ese temor tiene que desaparecer. No se puede seguir quedando en esas condiciones. Hoy Dios quita toda vergüenza que esto ha traído.
Hoy Dios quita la vergüenza. En el versículo 16, y Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él es como tu velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. ¿Qué es la vindicación? La vindicación es la retribución. El Señor hoy te trae vindicación. Él hoy te está retribuyendo. El Señor quiere quitar todos esos temores de tus antepasados. Miren que lo más triste de toda esta situación fue que Abraham incurrió en esa situación y se repitió la misma historia con su hijo Isaac. Yo no sé cuál sea las situaciones que han venido en tu familia de generación en generación. Posiblemente las separaciones, posiblemente las relaciones incestuosas, posiblemente las relaciones abusivas. Hoy Dios te está diciendo: corta con eso, para tu casa, pero también para las descendencias que vienen después de ti. Corta con eso. No consientas más estas situaciones en tu casa ni con los tuyos. Hoy Dios está trayendo vindicación. Hoy el Señor está quitando ese velo que estaba allí, que te impedía ver, que te impedía permitir que Dios obre en medio de esta situación. Hoy no seremos tampoco lazo para nuestra familia. Hoy, al contrario, Dios nos está retribuyendo como familia frente a esas situaciones. Vamos al versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Y el 18 dice: porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Hoy Dios ya te está diciendo: esa matriz se abre. Hoy no se cierra esa matriz para ti. Hoy no se cierra la matriz en tu casa. Hoy Dios te está diciendo: yo abro esa matriz en tu casa. Hoy Dios te está diciendo: hay paz, y viene paz para ti y para los tuyos. Hoy Dios te está diciendo: no más. Muéstrale tus manos a Dios y dile: Señor, declaro que todo el vientre de mi casa se abre para recibir las bendiciones que tú has derramado y has decretado que son para nosotros. Señor, yo hoy recibo las bendiciones para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Y declaro que si la matriz estaba cerrada, hoy se abre. Cierre allí sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esta palabra que hoy Dios nos ha dado se haga rema en nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, para decirte: Señor, ya no queremos seguir llevando estos temores en nuestras vidas. Padre, hoy tomamos la decisión de enfrentar estas situaciones, y cualquiera que sea la situación, usted allí, dígale al Señor cuál es la situación que usted ya no quiere seguir llevando, ni para su vida, ni para sus hijos, ni para los hijos de sus hijos. Señor, hoy tomamos la decisión de forma consciente de no permitir que este temor, Señor, a esto o a lo otro nos siga paralizando. Señor, hoy yo declaro que no le permitiré a este temor que nos siga postrando, que nos siga llevando a cárceles, Señor. Hoy, Padre, nos quitamos el yugo y te pedimos, Señor, que tú rompas y pudras todo yugo en esta mañana, Señor. Este yugo que ha venido a traer dolor a nuestros hijos, a nosotros mismos, Señor. Hoy tomamos la decisión de no permitir que este yugo nos siga postrando. Hoy nos levantamos, Señor, ante esta situación y le decimos: no más, no tocas más mi casa, no tocas más mi vida, no tocas más a los míos. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta situación, la que sea, no nos va a seguir postrando. En el nombre de Jesús, Padre, yo hoy te pido, Señor,
que me confrontes frente a qué cosas yo permití, yo hice, yo decidí, Señor. Pero hoy te digo, Señor, ya no quiero seguirle sirviendo a estas circunstancias, a estas situaciones. Y me pongo a cuentas contigo, Señor. Hoy te pido perdón, Padre, porque yo lo consentí en algunas cosas. Porque yo me acostumbré a vivir con esto, Señor. Pero ya hoy declaro que esta situación, Señor, no me sigue postrando más. No postra más a mis hijos, no postra más mi casa, mi esposo, mis finanzas, Señor. Yo declaro que hasta el día de hoy le servimos a esta circunstancia. Todo temor, Señor, se derriba en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, nos levantamos en el poder tuyo y con las fuerzas tuyas, Señor, para decir, ya no le sirvo más a este temor, Señor. En el nombre de Jesús hoy yo declaro, Señor, que el vientre de mi casa se abre, Señor. En el nombre de Jesús. Y declaro que todo temor que había en mi casa con mis hijos, hasta el día de hoy, Señor, estuvieron allí. Y a partir de hoy, Padre, yo recibo, Señor, las bendiciones que tú tienes para mí. Y allí donde usted está, extienda sus manos y reciba las bendiciones que hoy Dios ha decretado y ha declarado que son suyas. Espíritu Santo de Dios, gracias. Señor, gracias. Gracias porque hoy tú estás derramando bendición hasta que sobreabunde, Señor, en cada hogar, en cada persona, en cada familia de esta congregación. Y bendición, Señor, que tú has abierto, Padre de la gloria. Nada ni nadie la puede abrogar, Señor. Hoy declaramos viento, Señor, de paz sobre nuestro hogar, Señor. Hoy declaramos que todas aquellas cosas que habían sido guardadas ocultamente, Padre, hoy, Señor, las presentamos delante de ti y te decimos, Señor, ya no queremos seguirle sirviendo a esas cosas ocultas, Padre de la gloria. Hoy declaramos, Señor, que aún si en mi casa, Padre celestial, hicimos cosas que no estaban de acuerdo a tu voluntad, hasta hoy, Señor, estuvieron allí, Padre celestial. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque todo temor se va, todo temor al abandono, Señor. Todo temor al compromiso, Padre celestial, es quebrantado hoy, Padre de la gloria. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias porque es con tu poder, Señor, es con tus fuerzas que hoy nos levantaremos, Señor. Que hoy, Padre celestial, seguiremos adelante. Y toda incredulidad que vino a causa de estos temores, Señor, hoy en el nombre de Jesús se derriban, se van. No tocan más a mi casa, a mis hijos, a los nuestros, Señor. Mi trabajo, Señor, es prosperado, es engrandecido, Padre celestial. El fruto de mis finanzas, Señor, se multiplica. Y toda escasez que vino a causa de esto hoy se derriba, Señor. Hoy declaramos que todo lo que tú pones en nuestras manos, Señor, será engrandecido, ensanchado, bendecido, sobreabundado, Señor. Y aún todo temor que tenía a hacer lo que tú me dijiste que hiciera, Señor. Hoy declaro, Padre celestial, que obedeceré lo que tú me has dicho que haga, Señor. Lo haré, Padre de la gloria. Oh, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Hoy cortamos, Señor, toda maldición generacional que vino desde mis tatarabuelos, mis bisabuelos, Señor, mis abuelos, aún mis padres, Señor, en el nombre de Jesús. Toda maldición que haya venido en el nombre de Jesús en esta hora, yo la quebranto y le digo a esa maldición que ya no persigue más a mi familia, ya no me toca más a mí en el nombre de Jesús. Hoy cortamos con todo espíritu de separación en los hogares, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y declaramos que nuestros hogares, los hogares que tú has unido, Señor, no los separará nada ni nadie, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Espíritu Santo de Dios, que aquellas cosas, Señor, que fueron ocultas en nuestra familia, ya no son más ocultas, Padre de la gloria, y ya no tendré temor a que eso, Señor, sea conocido por alguna persona. En el nombre de Jesús no le permito a ninguna de estas cosas que venga a perturbarme, a estorbarme, a incomodarme, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy es de conocimiento tuyo, Señor, y tú me has dado las estrategias y las fuerzas para enfrentarme a cada uno de estos temores, Señor. Hoy declaramos nuestra familia, una familia en paz, Señor, una familia donde mora el gozo, la tranquilidad,
la quietud tuya, Señor. Una familia unida, Padre de la gloria. Quebrantamos en esta hora toda rencilla, todo espíritu de contienda, de murmuración que se ha levantado en los hogares en esta hora, Señor. Lo derribamos, lo quebrantamos y lo echamos fuera. Se va a los confines de la tierra. No toca a ninguna familia de esta congregación. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos que somos una familia bendecida por ti, Señor. Una familia que recibe bendición tuya, Padre celestial. Oh, Señor, bendecimos a nuestros hijos en esta hora. Y allí donde usted está, bendiga a sus hijos. Declare de sus hijos lo que usted cree que son sus hijos. Declare que sus hijos son nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Declare que sus hijos